Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy el líder invitado es el señor Enrique Vargas Peña, periodista. Con él vamos a hablar sobre diversos temas. Vamos a hablar sobre el periodismo en tiempos de pandemia y de posverdad. También vamos a conversar sobre vacunas, vamos a hablar sobre cuarentenas, el debate entre China sí versus China no. Y le vamos a dedicar un capítulo también acerca de las próximas elecciones municipales. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes y del programa, conversamos con Enrique Vargas Peña, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del señor Enrique Vargas Peña. Enrique, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hola Federico, gracias. No, gracias a vos por la invitación, así que estoy todavía preguntándome a qué debo el honor, en serio te digo. Muchas cosas que quiero conversar contigo, Enrique. La primera pregunta, ¿cuántos años? 60. ¿Y en el periodismo? Y yo empecé en 1995. En 1995. Sí, o sea... Correcto, 26 años ahora. Claro, yo entré en enero del 95 al Diario de la Nación, que todavía estaba en edición 0. Exacto. Y exacto. Ahí arranqué. Correcto. Empezaste entonces en medio gráfico. En medio escrito, sí. Correcto. Sí. Como pero si hoy tuvieses que decidir entre lo gráfico, lo televisivo y la radio. Televisión. Sí, me encanta. Enrique, ¿lees todo lo que la gente te escribe en las redes sociales? No. Por dos razones. Una es el tiempo, ¿verdad? Y la segunda es que yo hago una calificación a ojímetro, ¿verdad? Entonces, la respuesta que me parece que quiere salir de foco, entro, veo cuántos seguidores tiene la persona que da esa respuesta y si tiene menos de 150, más fuerte. Okay. Pero sí leo las respuestas que me parecen, o sea, por extensión de texto y compañía, que me parece como conducente. Y esa no es que contesto, pero la dejo, porque me parece que construye el tema que está planteado, ¿verdad? Okay. Pero no es que soy un esclavo de lo que se contesta. Ok. Si fueses docente y estás en el aula, clase de periodismo, y un alumno o una alumna te dice, profesor, ¿cuál debería ser el criterio de éxito de un periodista? ¿Qué le responderías?
Yo creo que este es un negocio que no tiene muchos secretos, Federico. Sinceramente lo digo. Yo no creo que haya muchos secretos acá. Y el punto es que tiene que tener la persona que quiere, que lo que voy a decir no garantiza el éxito, pero creo que es indispensable para el éxito. Tiene que tener posición e integridad. Posición significa tener formación suficiente como para poder establecer una lectura crítica de los acontecimientos y no ser lo que denominamos nosotros en forma despectiva el gacetillero, ¿verdad? ¿Quién es el gacetillero? El gacetillero es el periodista que no tiene formación y que porque no tiene formación se ve obligado a publicar lo que le mandan y no puede hacer ningún filtro crítico porque no tiene formación. Okay. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es la integridad, que es ser consecuente con lo que se sostiene por la primera posición, ¿verdad? Y eso te da lo que al final resulta indispensable para el éxito, que es la credibilidad. Y si no tenés eso, yo creo que no. O puedes hacer show, puedes salir desnudo, gritar, patalear, hacer todo lo que quiera, pero no tiene sustancia. Ok, perfecto. En este momento estamos viviendo tiempos muy especiales, ¿no? Ustedes, los periodistas profesionales, tienen la misión de encontrar la verdad y comunicar la verdad. Pero aparentemente a la opinión pública hoy no le interesa la verdad. Lo que le interesa es la información que de alguna manera esté alineada con mis creencias previas. Es decir, ya no me importan los hechos, relativizamos los hechos de acuerdo a la posición o al bando en donde yo esté. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Pasó de moda la verdad. No, vos sabés que yo creo que este esquema que vos estás describiendo, que sí existe, es un esquema muy antiguo, es un esquema que no tiene... a ver, yo siempre uso como referencia, Federico, el año 381, pero no por nada, sino porque hay un libro de uno de mis historiadores favoritos, Charles Freeman, que se llama Anno Domini 381, ¿verdad? O sea que en latín sería, pues yo no sé, en latín. Okay. Pero ¿por qué te lo menciono? Porque lo que vos estás diciendo es un fenómeno recurrente en la historia de la humanidad, en el sentido de que los embanderamientos son constantes. Okay. Y en el año 381 pasó con el surgimiento del cristianismo, y podés poner cualquier época que vos quieras, no sé, en 1500 y tanto a la aparición de Lutero, después con la Ilustración y así, ¿verdad? Yo lo que creo es que hay, esa posición siempre estuvo, y lo que hay es debilidad en la gente que necesita mostrar los hechos. Y porque los hechos son los hechos, y yo no creo sinceramente que haya... ¿cómo decirte? Mucha gente que se resista a que la Tierra es redonda, ¿entendés? Lo que hay es gente que no está explicando con suficiente fuerza que la Tierra es redonda. Y entonces sí se produce el yo me quedo en mi bandera. Porque a mi juicio, yo puedo estar totalmente equivocado, yo estoy haciendo siempre, okay. A mi juicio siempre hay narrativa, desde el día 1, desde que Adán y Eva estuvieron ahí, Eva le dijo la narrativa de la serpiente a Adán, desde el día 1. Entonces, no creo que sea un fenómeno nuevo. La verdad es una cosa muy, muy preciosa en la historia, como la libertad. Entonces, no tenemos que asustarnos de lo que pasa, pero tenemos que entender lo que pasa. Correcto, correcto. Una amiga mía en Facebook escribió virus chino y escribió algo más agresivo, chinos de M. Y la bloquearon una semana en Facebook. ¿Cuál es tu reflexión respecto al poder que tienen hoy las redes sociales para de alguna manera dirigir la comunicación? Nosotros, los de derecha, o sea, hablo por mí, no te quiero comprometer, nosotros los de derecha
tenemos un problema con las redes sociales, y es que las redes sociales son el resultado de nuestra construcción ideológica. Porque las redes sociales son entidades privadas. Okay. La primera cuestión es esa. La segunda cuestión es que las redes sociales crecieron de un modo extraordinario hasta sustituir a la prensa tradicional. La prensa tradicional hoy está sustituida de facto por las redes sociales. Y lo tercero es que, dado que son privados y sustituyen a la prensa, recién ahora nos damos cuenta de que los dueños son de izquierda. Pero ese no es problema de ellos, ese es un problema nuestro. Yo creo dos cosas ahí. Primera cuestión, la situación no va a retroceder al status quo ante, como se dice en latín. Y lo segundo es que mientras no se establezca empresarialmente un sistema de redes sociales abierto, pero que tenga los atractivos de los que existen ahora, Okay. los que siguen ahora van a seguir. Te voy a dar un ejemplo y termino rápido. Uno hubiera creído que la censura de Donald Trump Sí. en Twitter, en Facebook, en Okay. YouTube, les hubiera golpeado, pero no ocurrió eso. Todos, incluso nosotros de derecha, digamos, seguimos usando las redes sociales, pero por una sencilla razón, no hay sustituto. Y yo creo que va a tardar todavía que haya sustituto. Ahora, dicho esto, yo reivindico en el mundo público y en el mundo privado el debido proceso y la no discriminación. Yo soy el dueño de una empresa, Federico, y yo tengo derecho a decir, vos no estás acá. Yo tengo derecho a decir eso, es mi empresa, es mi casa. Okay. Y Twitter es la casa de Dorsey y la otra es la casa de Zuckerberg. Lo que no puede ocurrir es que te digan mentiras para expulsarte. Eso no está bien. Lo que te pueden expulsar. ¿Sabes que yo no estoy de acuerdo con vos? Un ñato de derecha, salime de acá. Correcto. Pero no mientas sobre por qué me echas. O sea, no vaya a decir que yo soy racista, por ejemplo. ¿Entendés? Pues yo no soy racista. Soy miles de cosas seguramente, pero no soy racista. Entonces, ese reclamo sí estoy haciendo. Okay. Y termino con un relato de ayer, o de esta semana. Ahora en Estados Unidos empieza una contestación nueva, interesante, que es la de James O'Keefe, que es el director del proyecto Veritas, que justamente haciendo todo este razonamiento que yo te hago, le dice, yo no les voy a querellar a ellos para que me metan de vuelta, pero sí les voy a querellar por difamación y calumnia. En virtud de la primera enmienda de la Constitución. O sea, porque yo te puedo decir lo que quiero, pero no te puedo difamar. Y el lunes se presentó la primera contra Twitter sobre esa materia. Correcto, correcto. Dos preguntas. La primera, si vos tuviste censura en redes sociales. Ahora estoy mismo censurado ahora mismo en YouTube. En YouTube. Sí, ahora. ¿Por qué, Enrique? No sé. Literalmente, no sé. O sea, literalmente no me comunicaron porque me pusieron un avisito. Su último video viola las normas comunitarias, pero no me dijeron. Yo les mandé una carta diciendo, bueno, quiero que me digan, por favor, qué pasó, pero no recibí ninguna respuesta. Ok. Y la segunda pregunta. Dijiste, los medios de comunicación tradicionales han sido sustituidos Sí. por las redes y dijiste, ese paso es irreversible. Yo creo profundamente eso. Creo que no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque las plataformas tecnológicas son las que determinaron el cambio. En 1950, Federico, la prensa escrita era la reina del universo. Es decir, Ok. vos hacías un editorial del New York Times, del Washington Post, del Times de Londres, y el editorial te definía la política gubernamental. Hoy, 1950. sí, por ponerte Ok, una fecha sí. cualquiera. En 1970 ese poder pasó a los editoriales televisivos, Walter Cronkite y compañía, y hoy están las redes. Pero no es una cuestión, ¿cómo te voy a decir?, planificada. No, se fueron cambiando los paradigmas. Y para que la gente, porque hay mucha gente que, no, esto es el fin del mundo, no. Chicos, cuando Gutenberg trajo la imprenta, se acabó el sermón. Lo siento. Se acabó el sermón porque apareció el libro. O sea, cambió el paradigma. Y los que se dieron cuenta triunfaban y los que no se dieron cuenta
Bueno, están haciendo sermones para 20 personas. Correcto. Ahora, más allá de la fuerza que tiene hoy, el impacto que tienen las redes sociales, mi pregunta tiene que ver con el contenido. ¿Consumo más lo que dice Juan González a partir de su propia narrativa? ¿O consumo Enrique Vargas Peña, consumo ABC Color, consumo otros medios? ¿El contenido va a ser siempre de los profesionales? Yo creo que ahí estás planteando un tema súper interesante que yo siempre planteo acá como cuestión, acá en nuestro medio como cuestión operativa, ¿verdad? Los medios son hoy día ya de facto, no sé si definidos, pero ya de facto son unidades de información. Ahora, estas unidades de información trabajan a través de varias plataformas. Los medios que van a sobrevivir son los que van a poder, son los que interactúan con las plataformas vigentes. Y dentro de los medios que generan estas unidades, o sea, que son unidades de información, por supuesto que habemos personas que tenemos tal o cual posición, y bueno, y estamos con eso. Ahora, yo creo que en redes se consume para información lo que produce la unidad de información. O sea, vamos a hablar de Paraguay, ¿verdad? Sí. Si vos mirás el mapa de qué es lo que se consume en redes, ABC, el grupo Cartes con Hoy y compañía, Última Hora, y así, ¿verdad? Y después están las figuras que interactuando con estos medios generan también posicionamiento. Yo soy una de esas figuras, ¿verdad? Hoy, no sé si ahora, pero hasta hace unos días, yo estaba entre los 10 primeros paraguayos con seguidores en Twitter en materia informativa. No estoy hablando en materia informativa. En materia informativa. Obviamente hay paraguayos y paraguayas que tienen millones de seguidores. Correcto. Deportistas, etc. Claro, o sea que son espectáculos y tal, que son otra faceta del mundo informativo, ¿verdad? Pero entre los que hacemos información, bueno, y yo creo que eso tiene que ver con los que pudimos interpretar adecuadamente el cambio de paradigma, porque hay periodistas, señores periodistas que trabajaron o que siguen trabajando en el antiguo paradigma que desaparecieron como factores generadores de opinión pública. Ok. Enrique, ¿cuál es tu opinión acerca del Papa Francisco, conocido como el Papa peronista? Yo voy a decirte un par de cosas sobre eso, porque de lo contrario no se va a entender mi respuesta. Yo no soy creyente, pero respeto profundamente las creencias. Y dicho esto, aparte hago análisis histórico sobre las instituciones. Yo por la Iglesia Católica tengo la más profunda admiración porque creo que toda persona a la que le guste la historia sabe que esa institución es lo que queda del Imperio Romano hoy. Entonces, para mí, por lo menos, una cosa sobrecogedora en términos históricos, ¿verdad? Incluso los métodos de gobierno, todo eso es Roma, viva. Ahora, en la iglesia hay, a mi modo, y yo soy un fanático empedernido consumidor de literatura cristiana y de historia del cristianismo. Entonces yo te diría que en la iglesia hay grandes papas y hay papas administrativos, vamos a llamar. Juan Pablo II es un gran papa. Juan XXIII es un gran papa. Y Pablo VI es un papa administrativo. Es decir, su visión del mundo es, bueno, recibo esta iglesia y tengo que entregar a esta iglesia y en el mío no sé qué hacer. ¿Entendés? Y yo creo que el amigo Jorge Bergoglio es un papa administrativo. ¿El anterior, Benedicto XVI? Benedicto es un gran papa, pero tiene un defecto con respecto, o sea, Benedicto es un gran papa porque en realidad Juan Pablo es Benedicto. Es decir, este Benedicto es el autor intelectual de este papa. Pero Benedicto tiene el tema de que vos tenés que tener carisma y él no lo tiene.
Y Bergoglio es un tipo, yo creo que es un papa administrativo. Porque sí, yo estoy de acuerdo con la definición de que él es un hombre que podemos denominar peronista, ¿verdad? Es difícil ser argentino y no ser peronista. Y si me permitís, yo soy argentino, soy peronista. A muerte. Por muchas razones que si querés vamos a ver. Okay. ¿Entendés? Pero no creo que se escriba mucho más que una línea de historia cuando se escriban los libros sobre el papado de Bergoglio. No hay ¿Por qué, modificación. Enrique, teniendo en cuenta que muchos lo consideran el papa revolucionario? ¿Qué revolución? Es una revolución. Ese fue el problema de un cierto peronismo, la pura retórica. Okay. Porque... y un poco de show. Claro, retórica y show, ¿verdad? Bergoglio no cambió nada. La retórica sobre la cuestión homosexual, por ejemplo, que el hombre hizo un discurso muy aperturista. Eso no tiene ninguna traducción institucional. Cero, ninguna. Es decir, la iglesia de Benedicto en la materia es la misma iglesia de hoy en la materia. Lo único que hay es un pequeño barniz, pero que es muy pasajero. Y yo te diría que es por marketing. Ok. Enrique, ¿cuáles son las lecciones que vos crees que nos deja la pandemia o nos va a dejar la pandemia y que deberíamos capitalizar como aprendizaje? Yo creo que el aspecto más duro de la pandemia, y voy a decir una cosa que le va a molestar a mucha gente, pero que la digo siempre, ¿verdad? Yo creo que el aspecto más difícil de la pandemia es el embate autoritario. La pandemia va a ser superada desde el punto de vista científico. Es más, ya está superada. En términos científicos ya está superada con las vacunas. Lo que nos ha superado es el constructo institucional que se hizo. Yo siempre trabajo sobre la constitución de nuestro país, pero en ese seguimiento también estoy viendo las cuarentenas, que son las restricciones de derechos de rango constitucional por vía decreto, son un fenómeno universalmente alentado por una organización que es la Organización Mundial de la Salud, que a su vez tiene una matriz no económica sino política, que es China. Y China es una dictadura. Y por tanto, en China es normal que el gobierno te diga: Federico, vos te quedas en tu casa, no, hoy no vas a salir, o vas a salir solo el miércoles. Además, si vas a salir, te vas a poner ese uniforme. Yo quiero recordar a la gente, parece que la gente no se acuerda que hasta 1980 en China había que salir a la calle con el uniforme azul. O sea, parece que nadie se acuerda, ¿entendés? Porque el gobierno decía: no, es capitalista ponerse diversidad de ropa, ¿entendés? Espera un momento, ese país es el que está dictando y entonces yo creo que lo que va a quedar como lección es, señores, nosotros o defendemos el marco constitucional de libertades en cualquier circunstancia, o la libertad se muere. Y yo voy a terminar con una frase eslogan que yo estoy usando, Federico, porque para mí pinta de cuerpo entero el problema. Mi derecho no depende si hay cama para los enfermos. Mi derecho es autónomo. No, mi derecho no depende de si hay cama para ese señor. Lo siento mucho. Mi derecho es autónomo. Mi derecho, y si yo fuera creyente cristiano, te diría: mi derecho viene de Dios. Mi derecho no viene de que haya camas en los hospitales. Pero no soy cristiano, entonces te digo: mi derecho es autónomo. Es autónomo. Dijiste recién algo: defiendo la Constitución en cualquier circunstancia. Pregunto, ¿podría haber excepciones donde la prioridad esté por encima de cualquier normativa, incluyendo la Constitución? Es que esa excepción está contemplada en nuestra Constitución, en el artículo 288. Y esa excepción es la guerra. ¿La guerra interna o la guerra externa? Esa es la excepción que le faculta al gobierno y al Congreso juntos a decir: estos derechos vamos a suspender porque estos otros derechos están en juego. Está en juego nuestro derecho a la soberanía y por tanto vamos a suspender nuestro derecho a movernos porque
este es el prioritario. Ok. Pero ese es el único artículo de la Constitución que autoriza eso. El artículo 68 que están usando ahora no lo autoriza. El 38 que arguye el gobierno tampoco, el 128 del interés general tampoco, y el 4 menos. Voy a explicar rápido. El 4, el derecho a la vida. ¿Quién dijo que la cuarentena no mata? La cuarentena está matando gente. No es solo el COVID, la cuarentena también mata. Entonces, ¿cómo van a decir, estoy arguyendo el derecho a la vida para el COVID, pero ¿y los otros? ¿El derecho a la vida a los otros no? El 38, que es el interés difuso, no le da al gobierno ninguna autorización para erigirse en el que define cuáles derechos son suspendidos. Y el 128, que es el interés general, primero, tampoco le da al gobierno esa atribución. Y segundo, ¿quién dijo que el interés particular de los enfermos de COVID es igual al interés general? ¿De dónde sacaron eso? El interés general es que el señor que estaba facturando 5 millones con su esfuerzo no sea condenado a cobrar 500.000 de putibó, sino que pueda trabajar. Ese es el interés general. Ahora el gobierno nos dice, no, yo me erijo por mí y ante mí en el que define qué interés voy a... Vos no tenés ninguna autorización constitucional para eso. Cero. No, mentira, estás mintiendo. Y la vez pasada tuvimos una entrevista con Hernán Hutema, a quien yo aprecio muchísimo, y que creo que es una de las voces más lúcidas del gobierno. Okay. Y tuvo que admitir esto. Tuvo que admitir que efectivamente no hay andamiaje constitucional para esto. O sea, Enrique, que hay personas que creen que Enrique Vargas Peña no dimensiona en su real magnitud el tamaño de esta catástrofe humanitaria. Es como que vos digas, sí, está bravo el mar, bandera roja, pero en realidad estamos hablando de un tsunami, no está bravo el mar, bandera roja. Es un tsunami. Estamos hablando de un tsunami. Entonces, te voy a poner un caso. Entro yo a la farmacia y me atendés vos en el mostrador porque vos trabajás en esa farmacia. E inmediatamente después de que vos me decís, buenos días, señor, se desata una balacera dentro de la farmacia entre unos delincuentes y el guardia de la farmacia. Pero una balacera fuerte. Rápidamente vos te tirás al piso de tu lado del mostrador y al segundo yo me tiro encima del mostrador y caigo al lado tuyo, de tu lado del mostrador. Y vos me decís, discúlpame, este lugar está prohibido para clientes, es exclusivo para funcionarios. Esa es la norma. ¿Qué pensás que te voy a decir yo sabiendo que lo que está ocurriendo en la farmacia es ponerme a mí en el medio del fuego cruzado porque ese lugar es exclusivo para funcionarios, ¿verdad? Entonces, hay gente que cree que la dimensión la magnitud de esta tragedia es tan grave que se rompen. Le escuché a gente decir, tu carta, ¿por qué no hay medicamento? IPS. Porque se declaró desierta la licitación. ¿Y por qué no te fuiste a comprar vos directamente del proveedor? Porque mi carta magna no me lo permite. Y gente que decía, infringí, no cumplas, infringí tu carta magna, trae el medicamento. Escuché a gente también que decía, no es momento de estar hablando de si tengo que volver en cuánto tiempo a los límites de la ley de responsabilidad fiscal. Como vos decís, hay gente que necesita. Entonces, después veamos quién es el responsable de habernos salido de la ley de responsabilidad fiscal y de no haber convergido en 2 o 3 años. ¿Quién es el responsable de no haber cumplido lo que dice la Carta Magna del IPS? Después veamos, ¿es anticonstitucional que usemos los fondos socioambientales de Itaipú? Después veamos, pero la magnitud de esta tragedia que se puede, como decía un economista norteamericano cuyo nombre no recuerdo, esto es un meteorito sobre la Tierra o un ataque alienígena que rompe todas las predicciones de contingencia que uno pueda tener. Entonces, tratándose de vidas humanas, no debemos ser menos legalistas, tal vez sea la palabra, y más situación de guerra, como vos bien dijiste recién, situación de guerra.
Claro, lo que pasa es que el ejemplo que vos pusiste es muy interesante porque es una situación de guerra. La balacera. La balacera. Y nosotros en el 288 tenemos esa previsión, está previsto. 288 en situación de guerra. Ahora, la pregunta es la siguiente, Federico. Voy a usar 3 o 4 de las cosas que dijiste para poder entender. ¿Le dimos o no le dimos al gobierno dentro de la Constitución la posibilidad de romper la ley de responsabilidad fiscal? Sí le dimos. ¿Le dimos o no le dimos al gobierno dentro de la Constitución y de acuerdo a las potestades legítimas del Congreso una norma de emergencia? Sí le dimos. ¿Le dimos o no le dimos al gobierno la chance de saltarse dentro del marco que el Congreso podía hacer constitucionalmente sin salir de la Constitución las normas de licitaciones? Sí le dimos. Todo lo que el gobierno necesitaba para hacer las cosas con rapidez y con solvencia económica, las tiene. Y las tuvo creo que el 10 de abril del año 2020. Toditas, 100%. No hay una sola cosa que no se le haya dado al gobierno. Licitaciones se suprimieron. Plata se le dio 3.200 millones en total. Ley de emergencia para contratar gente, despedir gente, se le dio. Entonces, ¿el gobierno tiene o no tiene los instrumentos que la emergencia requería? Sí los tiene. Los usó para robar. Y entonces sale, mi querido Federico, el gobierno y te dice, por ejemplo, en el tema de medicamentos, que no, esto es complicado por la burocracia. ¿Cómo? Pero si acá está la ley que dice que no tenemos burocracia. ¿Qué hiciste? ¿Entendés? Están excusando, por ejemplo, la falta de atracurio y midazolam o de oxígeno con que es complicado por la burocracia. Pero, mi estimado, la ley está habilitada a hacer la compra directa. Ok. ¿Entendés? ¿Qué hiciste? Lo que pasa es que robaron. Y entonces le están mintiendo al país, mi querido Federico, sobre que no tenían los instrumentos. Y le están diciendo al país que por culpa de los controles no hay la mentira. Los controles fueron levantados. ¿Entendés? Entonces, yo una cosita más y quiero redondear. Sí. Dice, la Constitución está no para que unos abogados ganen pleito. Yo siempre digo esto, Federico, yo te pido disculpas porque de repente repito. No, perfecto. Me encanta escuchar. La Constitución no está para que los abogados ganen pleito o pierdan pleito. La Constitución está para que nuestra vida tenga calidad y dignidad. Cuando John Locke escribe el segundo tratado del gobierno civil y define estado de arbitrariedad versus estado de derecho, el estado de arbitrariedad es el estado en el cual la persona está sujeta al arbitrio del fuerte. Es una vida indigna que le obliga a ser servil, a ser clandestino. El Estado de Derecho nos libera y nos permite vivir con dignidad y con eficacia. Y lo que pasa es que estos son unos ladrones. Y entonces están construyendo una narrativa, como dijiste, para justificar su fracaso y su robo. Y lo que pasa es que habemos personas que no les vamos a permitir difundir impunemente su narrativa, porque tenemos muy clara la película de por qué se hicieron las cosas, cómo se hicieron las cosas, y que tenemos la información de qué se hizo para que nos pase lo que está pasando. Ok. Yo coincido contigo en todo lo que dijiste respecto a todo lo que se le dio, el cheque en blanco, la ley de emergencia que permite hacer, no pasar por Dirección Nacional de Contrataciones Públicas los procesos de adquisición y hacerlo de manera directa. Coincido en todo y coincido que ha sido una gran decepción la gestión teniendo todo eso en la mano. Lo que me pregunto es si el no escuchar las recomendaciones de aislamiento y de distanciamiento no podría significar un gran incremento de fallecimientos, porque en este momento 1 de cada 2 pacientes de COVID que entra a terapia fallece. Sí. 1 de cada 2. Pero todos los que no pueden entrar a terapia mueren.
Entonces, ¿cómo esa cola de lista de espera para entrar a terapia con alta posibilidad de mortandad, según los entendidos, disminuiría a partir del aislamiento y del distanciamiento? Yo, Federico, no soy negacionista. Yo tuve COVID. Mi hija tuvo COVID, mi señora tuvo COVID, mi familia entera. O sea, yo estoy lejos del negacionismo, pero muy lejos. Yo estoy de acuerdo y apoyo todas las medidas constitucionales de restricción. Por ejemplo, ¿tenemos que usar tapabocas en la calle? Tenemos que usar. ¿Tenemos que tener distanciamiento? Tenemos que tener. ¿Hay que lavarse las manos? Hay que lavarse. ¿No hay que aglomerarse? No hay que aglomerarse. Jamás me vas a escuchar a mí discutir eso. Yo discuto la restricción de derechos. Por ejemplo, no vas a trabajar. No vas a transitar. Esa es la discusión. Es un derecho de rango constitucional. Derecho al tránsito y derecho al trabajo. Ahora, hay una cuestión que el gobierno también está mintiendo. No nos aglomeremos. ¿No nos aglomeremos dónde? No nos aglomeremos en los lugares que al gobierno le molesta, porque en los lugares que al gobierno le gusta, por ejemplo, en el transporte público, ahí sí podemos aglomerar. Okay. 106 personas en unidades, esto está medido por billetaje electrónico. O sea, este gobierno que dice que no podemos aglomerarnos, metió hasta 106 personas en un micro. Este mismo gobierno, y nadie se fue preso del micro, pero sí se van a intervenir las fiestas. Okay. Y lo segundo, y esto es lo que menos les gusta, pero yo no voy a dejar de decir, espera un poco, la doctora Russomando y el doctor Sequera y todos los científicos están diciendo que estamos acá con la cepa brasileña. ¿En serio? Ustedes jamás controlaron el contrabando de cigarrillos. Ni quién trae ni quién lleva. Yo siempre cuento, porque esto me lo contó el comandante de la Armada al aire. Entre Puerto Indio y Itaipú hay cero control. Y resulta que ahí van y vienen el virus de Manaus, el CP no sé cuánto, el otro, y pusieron algún control ahí. No. Entonces, vos le controlás al formal que tiene evento y le decís que no va a trabajar. Le controlás al formal que tiene restaurante y decís que no va a trabajar. Pero al contrabandista de cigarrillos le decís, señor, por favor, adelante. Venga con virus, sin virus. ¿No le entendés? Y en el micro ponés 106 personas. Entonces, no, espera un momento. Hoy somos todos igual acá. Por eso ellos no quieren respetar la Constitución. Correcto. ABC le dedicó 2 tapas de domingo, una en el año 2020 y la otra este año, a los médicos. Una tapa decía gracias y la otra tapa decía héroes. ¿Son héroes los doctores? No, yo no comparto ese criterio. ¿Por qué? En primer lugar, por una cuestión filosófica. Los seres humanos somos todos iguales. Y por tanto, no es cierto que un colegio humano, un gremio, sea genéricamente héroe o santo. Hay buenos médicos y hay malos médicos. Y de hecho, yo creo que más malos que buenos. Voy a explicar rápido, pero estos son datos, ¿verdad? Eva Caje, ¿qué es? Eva Caje es una enfermera del INERAM que está acusada de robo de medicamentos. ¿Y Mauricio Torres, qué es? Es un candidato del Partido Colorado que está acusado de robo de medicamentos. ¿Y cómo sacan los medicamentos? Con receta que firman los médicos. Yo y vos no nos podemos ir a firmar ninguna receta. Porque el farmacéutico va a decir, chico, esto no me vale. Es la receta de un médico. Y la receta del médico en el Ministerio de Salud o en el IPS. El caso del seguro médico en Ciudad del Este, donde médicos falsificaban internaciones para robarle dinero a la empresa de seguro. Esto es ahora. Esto es... ¿Y qué hablamos con el fiscal Osmar Legal que está investigando el robo de medicina? Palabras textuales. Hemos encontrado un dispositivo gigantesco que necesariamente implica al menos la omisión de los médicos.
No, ¿qué van a ser héroes? No es cierto eso. No estás cometiendo este pecado de generalización a partir Sí, de algunos. o sea, hay buenos médicos y hay malos médicos. Pero es generalizar también decir que son héroes. Es una generalización también, que encubre a los bandidos. No es cierto. O sea, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser juzgado personalmente por estas cuestiones, ¿verdad? Yacaré Valija es un héroe porque hizo gratis lo que hizo. Pero un tipo que está cobrando 21 millones por hacer lo que debe y que encima hace recetas para robar medicamentos y vender al cuádruple. Ok. Ese no es un héroe. ¿Y las enfermeras sí son? La misma definición. ¿Qué Eva Caje, candidata del cartismo, es enfermera. Ella es enfermera. Ella no es modelo. Personal de blanco. No. Yo creo que es injusto hacer eso. ¿Sabes por qué, Federico? Porque impide, y yo creo que se está haciendo deliberadamente, yo creo que esto es una operación, porque impide un debate razonable sobre las circunstancias reales de los hechos. Entonces, no vaya a hablar de los médicos. ¿Pero por qué no voy a hablar de los médicos? Por favor. Los médicos están a cargo ahora de una cantidad de cosas que requieren control. Y resulta que no podemos hablar porque son héroes, ¿no? Yo no comparto ese criterio. Correcto. ¿Cuál es tu posición respecto a este debate de vacunas chinas sí, vacunas chinas no? Y esta presión por no negocien con China. Uno, yo creo en Palmerston. Siempre también lo digo. Los países no tienen eternos amigos ni eternos enemigos, tienen eternos intereses. Nosotros tenemos un casamiento ad eternum con Taiwán, pero tampoco tenemos ninguna obligación con China. Yo lo que creo es que las vacunas chinas se pueden traer sin necesidad de modificar el estatuto diplomático, y lo prueba el hecho de los insumos chinos de marzo del año pasado. Se trajeron sin problema, nadie armó ni un escándalo, y eran de China. Y Taiwán no dijo nada y tampoco se molestó y no se modificaron las relaciones. Acá hay una operación de un grupo de personas que van a tener beneficio personal con el establecimiento de relaciones con China. Mi opinión sobre esto es que yo creo que nosotros no tenemos que meternos en el lío entre Taiwán y China porque no es nuestro lío. Yo creo que estos dos países tienen que resolver solos su lío. Y entre tanto, mi posición personal es mantengamos el status quo que nos conviene. Y que resuelvan ellos. Cuando ellos resuelvan si Taiwán es independiente o Taiwán es provincia, Okay. Ahí tomaremos nosotros la decisión. Pues mientras tanto, ¿por qué tenemos que cambiar nada? Ok. Perfecto. ¿Crees que va a haber un nuevo orden mundial a partir de esta pandemia? Voy a cambiar tu pregunta, Felipe. Hay un nuevo orden mundial a partir del fraude electoral en Estados Unidos el 3 de noviembre. La pandemia es una circunstancia con respecto a eso, pero no es el cambio institucional. Yo te hablaba del impacto autoritario, ¿verdad? O sea, es una circunstancia. Pero lo que cambió, lo que está generando un nuevo orden aquí, es que en Estados Unidos no gobierna más el pueblo. Gobierna un conjunto de corporaciones que resuelve cuándo se puede robar una elección y cuándo no. Y que además resuelve cuándo se puede ocultar la discusión sobre el fraude. Y que además tiene suficiente poder como para domesticar a la Corte Suprema. Fíjate vos que hace unas, no te quiero decir la fecha, pero la gente puede mirar la solicitada tremenda que sacaron más de 100 corporaciones norteamericanas en sus medios, New York Times y Washington Post, diciendo que ellos no van a permitir, o sea, es una solicitada contra la reforma electoral del estado de Georgia. ¿Y qué es la reforma electoral del estado de Georgia? A mí me da risa porque son tan fascistas que dan pena. La reforma electoral del estado de Georgia lo que dice, mi querido Federico, es que para votar necesitas cédula. ¿Qué? Sí,
Pero eso es, sí. ¿Y qué dicen estos nazis? Coca-Cola, Delta, Apple, Amazon, ¿qué dicen? Dicen que no hay que pedir cédula para votar. Bueno, eso se llama fraude electoral en Paraguay, en Estados Unidos y en el planeta Marte. Nosotros hicimos guerra para tener en el 91 el voto con documento y con tinta indeleble para que no haya voto calecita. Estos nazis, Coca-Cola, Delta, Apple, etcétera, dicen que no, que se puede hacer el voto calecita, que hay que votar sin documento y por supuesto sin tinta indeleble. Ni escucharon hablar nunca de la tinta indeleble. Okay. Entonces hay un nuevo orden, es un nuevo orden de estos tipos. Yo creo que Biden es un figurón, o sea, es un mascarón de proa de un esquema donde él no decide nada. Los que deciden son lo que Dwight Eisenhower llamaba pues el complejo militar industrial. Por eso reiniciaron la guerra en Siria, por eso se quedan en Afganistán, por eso se van a quedar en Irak y por eso van a desarrollar otras guerras. Y te voy a decir una cosa que va a sonarte temeraria, Sí. pero para que guardemos nomás. Yo si fuera brasilero estaría muy preocupado, porque van por Amazonia. En serio te digo. Pero hasta ahí llego. Ok. Dijiste recién, a partir de lo que pasó en Estados Unidos, hay un fin de la democracia, un post-democracia, porque ya no gobierna el pueblo En Estados Unidos. en Estados Unidos. Ahora, me gustaría trasladar eso aquí, a nuestra realidad. ¿Y aquí quién gobierna? ¿Gobierna el pueblo o es el pueblo versus la partidocracia? No, nosotros tenemos un proceso, Federico. Vos sabés que te agradezco la pregunta porque la respuesta a esa pregunta explica muchas cosas. Nosotros tenemos un proceso de menor participación popular a mayor participación popular, de menor libertad a mayor libertad. Y por tanto el proceso paraguayo hasta hoy es positivo. Yo te diría que tuvo 2 episodios de regresión, pero que fueron revertidos. 1999 y Cartes, ¿verdad? El proceso de enmienda. ¿Por qué fueron revertidos? Porque las instituciones constitucionales paraguayas son permeables a las demandas populares. Nosotros sufrimos... Perdón, ¿me repetís eso? Las instituciones constitucionales son permeables a las demandas populares. Es decir, cuando la gente putea, el Congreso escucha. Ok. ¿Entendés? Sí. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros teníamos una pésima ley electoral. Muy, muy mala. La de representación proporcional con listas bloqueadas y cerradas. Pero fíjate vos cómo el proceso de menor a mayor les obligó a aceptar el cambio. Y ahora vamos a vamos a entrar en vigencia en este proceso una nueva ley electoral que ya permite mucho más capacidad de elección. Entonces yo te diría lo siguiente. En términos de proceso, nosotros estamos yendo de la partidocracia a la democracia. En términos de proceso. Ahora, hoy me preguntas, estamos bajo un embate brutal de la partidocracia para detener el proceso. Ok. Ese embate está llevando a que mucha gente está de alguna manera negando el sistema de representación. Vos sabés que la democracia es, ¿verdad?, el gobierno del pueblo, pero eso es una entelequia. Para que eso se convierta en algo funcional y ejecutivo, tienen que existir los filtros, el sistema de representación y los partidos. Pero hoy es profunda, más todavía pandemia mediante, esa crisis de representación. Nadie se siente representado ni por diputados, ni por senadores, y hoy se habla más de narcodiputados y de narcosenadores, etc. Entonces la gente está reclamando una participación más directa, como más en algunos procesos definitivos e importantes para la nación. Por ejemplo, la gente no confía en una constituyente donde un grupo
de asambleístas constitucionales van a votar para que diputados y senadores puedan ser reelectos indefinidamente hasta su muerte. Entonces la gente dice, vamos a un referéndum donde nosotros establezcamos cuál es el límite de reelección de diputados y senadores, o también si un presidente puede volver a ser o no presidente por un periodo más. Esa participación directa de las masas a través de procesos como por ejemplo el referéndum atenta contra el proceso que vos mencionaste de democracia, porque alguna vez algún populista aprovechó eso y dijo Chávez es el pueblo y el pueblo es Chávez, dándole a las masas poder sobre instituciones democráticas. Qué interesantísimo planteo. Mira, yo creo en la participación directa de la gente. ¿Crees? Sí, pero creo en la participación directa de la gente con un marco que permita el debate. Yo no creo en lo que los cientistas políticos llaman la democracia plebiscitaria, porque la democracia plebiscitaria es el instrumento clásico del fascismo. ¿Pero por qué? Porque la democracia plebiscitaria elimina el marco de debate, mantiene la posibilidad del voto, pero elimina el marco de debate. Y ese marco de debate, Federico, es el Parlamento. Okay. Es decir, te voy a poner un modelo funcional de lo que estoy diciendo. Un modelo que está funcionando ahora mismo. Suiza. Suiza es un país donde los ciudadanos ejercen, pero en forma periódica, toman innumerables decisiones en forma directa, pero en el marco en un marco institucional que permite el debate, que es la existencia de cámaras legislativas en todas partes. Entonces, el debate se desarrolla en términos racionales en las cámaras legislativas, okay. se agota el debate y después se vota. Y vota el pueblo en forma directa. Suiza hace esto en términos cantonales, o sea, de los estados, okay. Y hace eso en términos nacionales. Y le va muy bien. Yo creo en eso. Ahora, guarda, porque aquí vienen los que dicen, no, tenemos que votar Chávez, votar sin discutir. No. Pero ¿para qué vamos a ir a Chávez? Estigarribia hizo eso acá en Paraguay. El general Estigarribia, cuando estableció la dictadura, en julio del 40, hizo un plebiscito. ¿Entendés? ¿Quieren que yo sea presidente o no quieren que yo sea presidente con esta constitución? ¿Sí o no? Y el debate, papá. ¿Entendés? Para ver las razones del sí o del no. No, eso no. ¿Entendés? Entonces, participación directa, yo 100%, pero vamos a marco para debatir, ¿verdad? Y ese marco es el Congreso. Correcto. ¿Tienen que postergarse las municipales 2021? Negativo, de ninguna manera. De hecho, la anterior postergación, yo Federico, quiero, si me permitís, hacer una cuestión práctica y una cuestión institucional. No hay en la Constitución del Paraguay ningún artículo que autoriza al Congreso a aplazar las elecciones. Es el artículo 167, estoy hablando de memoria, así que te pido disculpas si yerro, pero es por 1 por 2 nomás. El artículo 167 dice que en Paraguay los intendentes y concejales son elegidos por el pueblo. Y el 202, atribución del Congreso, no dice que el Congreso puede prorrogar mandato. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora unos intendentes que no fueron elegidos por el pueblo. Fueron elegidos por el pueblo para el periodo 2015-2020. Cierto. En 2020 terminó el pueblo. Y a partir de 2020, estas personas no son elegidas por el pueblo, son designadas por el Congreso. Okay. Estas personas están designadas por el Congreso en un acto de usurpación. Okay. Entonces, acá lo que tenemos que es restablecer la normalidad. Y es que en Paraguay los intendentes y los concejales los elige el pueblo. Esa es la cuestión institucional. Y el pueblo elige en periodos fijos de 5 años porque es la única manera en que se ejerce la soberanía. Okay. Y te termino con esto. Y después está la razón práctica. ¿De dónde lo que sacan que hay motivos para suspender las elecciones?
nosotros yo hablé con todos menos con Nano Galaverna sobre el tema, y la verdad es que dan pena los argumentos. Hubo elecciones en todo el mundo, COVID, y no pasó nada. O sea, en ningún país del mundo se pudo decir que las elecciones fueron causa de contagio. Correcto. Enrique, yo tengo que hacer una pausa. Y a la vuelta de la pausa quiero que me comentes si es inminente un voto castigo al Partido Colorado en las municipales. Con mucho gusto. Y en el caso que eso se dé, ¿quién te parece que podría capitalizar y ganar en el distrito de Asunción? Con muchísimo gusto. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Enrique Vargas. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos en Líderes con el señor Enrique Vargas Peña. Enrique, en 120 segundos, un picadito así final de preguntas. Socorro. ¿Crees que es inminente el voto castigo y que están comprometidas las chances del Partido Colorado? Yo creo que va a haber un gran voto castigo. Ahora, eso no significa, Federico, que terminen ganando los opositores. ¿Por qué? Porque nuestro sistema para cargos uninominales es de mayoría simple. Entonces, yo creo que va a haber un gran voto castigo. Yo no creo que el Partido Colorado logre superar el 35-36% del voto. Va a haber un voto castigo enorme. Okay. Pero ese voto castigo tiene que capitalizarse dentro del sistema electoral, que es, chicos, nosotros tenemos que lograr más del 35% para el candidato ganador. Porque si no ganan los colorados. Correcto. Porque es 35 que van a tener ellos, ¿verdad? Y el resto, 65, si dividís, ya ganan ellos. Porque nuestro sistema electoral es de mayoría simple. Ok. Si el Partido Colorado pierde en Asunción y en otros distritos importantes, ¿eso podría comprometer sus chances en las presidenciales de 2023? Definitivamente, y te doy un ejemplo histórico de Paraguay. 2010. El presidente era Fernando Lugo y los colorados arrasaron las municipales de 2010. Lo cual indicaba ya el descontento del país con el curso del gobierno. Ok. Y preanunció la victoria de Horacio Paz. Perfecto. Penúltima pregunta. ¿Crees que hoy en día existen algunas figuras políticas que pueden inspirar en la sociedad la esperanza de que no todo está perdido y de que es posible cambiar? Yo no creo en figuras, Federico, yo creo en discurso. Yo creo que nosotros los paraguayos estamos muy mal acostumbrados, y me incluyo, ¿verdad? Okay. A pensar en personas. No. Es la persona que haga el discurso correcto la que, a mi modo de ver, debe generar esperanza. Pero no por ella, correcto, sino por su discurso. Y eso hay que ver después si es con integridad. Y eso es lo que vamos a tener que discutir. ¿Y hay alguien en que vos puestes las fichas porque el discurso te parece el más convincente? Hoy por hoy el discurso lo está haciendo para mí Efraín Alegre. Ok. Y guarda que esto no significa que Efraín es santo ni virgen. Correcto. Significa que está haciendo el discurso correcto. Correcto. Última pregunta, Enrique. Si tuviese que regalarle un libro al presidente de la República, ¿qué libro le regalarías? En primer lugar, tengo mis dudas de que lo leería, pero le regalaría Se cierne la tormenta, de Churchill. Es el primer volumen de su historia de la Segunda Guerra Mundial, pero es el volumen donde Churchill explica cómo y por qué él
se sintió en un momento dado el hombre de la hora. ¿Y qué hizo para hacerlo? Pero ya es tarde, yo creo que para morir. Ok. En serio. Enrique, un gustazo. Un Muchas gustazo, gracias por compartir Federico. con nosotros. en No, Líderes. por favor, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Soy Federico Galeano, esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.